Entonces, en cuanto a las infecciones bacterianas de la piel, tenemos que mencionar que son más susceptibles o se presentan más en las edades extremas, ¿no? O sea, en la niñez, en la infancia o en los pacientes de la tercera edad. Puede constituir hasta el 20% de la consulta clínica, médica y pediátrica, ¿ya? Y el espectro epidemiológico es cambiante de las infecciones de la piel, ¿no? Y es bueno recordar que estamos en la era de la inmunosupresión, o sea que el uso indiscriminado de antibióticos, especialmente corticoides y muchos medicamentos, bajan por el sistema inmunológico y por eso incluso también el uso indiscriminado de los antibióticos no se va en contra pues, de la resistencia del hueso. Entonces, en la piel normal, como primera barrera está la flora residente. Entonces, la flora residente está compuesta por las bacterias aeróbicas, anaeróbicas, las levaduras del género Pityrosporum. Por ejemplo, en el cuero cabelludo nosotros tenemos el Pityrosporum ovale. Entonces, esa es una levadura hasta cierto punto normal, pero por el número escaso que siempre todos presentamos, entonces se alimenta de la poquita descamación que hay en el cuero cabelludo y por ende nos hace que el cuero cabelludo esté limpio, pero cuando ya esto se multiplica, entonces ya se puede dar, ¿no? Es lo que decimos la dermatitis seborreica o pityriasis capitis simplex también se llama. Las poblaciones bacterianas dependen pues, de la presencia de líquidos, de la humedad, del contenido de oxígeno, y hay pues, mecanismos de protección. Pero cuando hay una fractura cutánea, o sea, una herida, un rasguñón, una picadura, que eso se llama pues, puerta de entrada, entonces se va a dar a la infección bacteriana. Entonces, entre las enfermedades más frecuentes causadas por bacterias está el impétigo, el eczema, la celulitis y toda la relación que está ahí, que vamos a ir viendo una por una, pero acá está, por ejemplo, lo que hablaba la herida, y ahí es la puerta de entrada de la infección de este paciente. Entonces, vamos a empezar con el impétigo. El impétigo es una infección superficial localizada por debajo del estrato córneo de la piel, ¿no? En un inicio hay la formación pues, de vesículas, pústulas, costras, y estas costras son características porque son costras melicéricas, porque es causada por el estafilococo aureus principalmente, pero también a veces se puede meter el estreptococo y ya conforma una infección mixta, que ya están los dos tipos de bacterias. Entonces, el impétigo tiene dos formas de presentación: una ampollar, que se llama impétigo muloso, y la otra que es costras nomás, entonces es no ampollar. Entonces, después tenemos el eczema, que es otra infección bacteriana. Es muy parecida al impétigo, pero generalmente se presenta en los miembros inferiores, y las lesiones son características porque son lesiones de base ancha, ¿ya? Más frecuente en los niños trabajadores del campo. Las lesiones son más anchas, tienen más base en su forma. El impétigo ampollar, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Más que todo se refiere, como hemos dicho, pues, en los niños pequeños, en las personas mayores, los ancianos, y acá vemos cómo son las lesiones ampollares formando como un collarete.
En cuanto al tratamiento del impétigo, el tratamiento tópico es remojar y descostrar las lesiones costrosas. Eso se utiliza, por ejemplo, para limpiar la solución de Buró, que es una solución de acetato de aluminio, y se limpia, pero esa solución no se usa solita, sino que hay que diluirla. En una taza de agua se echa una cucharada mediana de sopa y se mueve y con eso se limpia. Entonces vamos a ir limpiando y después ya se pone el antibiótico, que puede ser vancomicina, que ya casi no se usa porque ahora ya hay la tirosina y el ácido fucílico, que son los que se usan y que tienen mejor resultado hoy en día. ¿Ya? El uso profiláctico en picaduras, ¿no? Se puede usar penicilina benzatínica a estas dosis, y para prevenir pelinféctico es indispensable la prevención, la higiene y evitar pues las picaduras. Después tenemos el síndrome de las 4 S, ¿no? Esto está en inglés y que tiene una forma generalizada parecida al impétigo ampullar, pero es más severo el cuadro, ¿no? También se le conoce como enfermedad de Reiter o dermatitis exfoliativa neonatal. La lesión más que todo es en el tercio superior de la capa espinosa y menos grave que la necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Que se da pues, en la unión dermoepidérmica. Y este síndrome de las 4 S se debe a una exotoxina epidermolítica de Staphylococcus aureus grupo 2, Pavo 71. Entonces acá tenemos un casito de un recién nacido abandonado con una evolución de 7 días, ¿no? Como las lesiones impetibilizadas, ¿no? Y se notan con una infección bacteriana. Este es el síndrome de las 4 S, que hay que considerar que es un cuadro grave, porque si bien es cierto es menor que la necrolisis epidérmica tóxica, también tiene que tratarse con unidad de cuidados intensivos, y no solamente hay que curar las lesiones, sino hay que reponer los líquidos, los electrolíticos, o sea, el manejo tiene que ser multidisciplinario con el médico interno. Otro cuadro que está en este grupo es la erisipela. La erisipela, miren, la piel es roja, caliente, de aspecto de piel de naranja, con bordes bien delimitados. O sea, es una placa bien delimitada. Puede presentarse con ampollas y el agente etiológico es el estreptococo beta-hemolítico, grupo A. Después la celulitis es la misma lesión, pero acá la diferencia es que la piel es roja, caliente, ¿no? Infiltrada, pero ya es más profunda, y los márgenes no es como la anterior, que las placas es bien delimitadas, sino ya mal definida, o sea, los bordes son imprecisos, la lesión es más profunda, y incluso puede desarrollar posteriormente abscesos, ¿no? Es por el estafilococo frecuentemente. Entonces el tratamiento para la celulitis hay que dar dos únicas de antibiótico, que puede ser intramuscular o intravenoso, después seguido por vía oral. Ya el manejo puede ser ambulatorio, pero a veces cuando el cuadro es severo también tiene que estar hospitalizado mejor para que el tratamiento vaya mejor, ¿no? Y también pues se complica cuando el paciente tiene otra enfermedad de fondo, por ejemplo, una diabetes mellitus, entonces ahí de hecho hay que hospitalizarlos. En las infecciones de mediana extensión se da cefalosporina oral de primera o segunda generación, y otro cuadro que también, este cuadro también va muy bien con amoxicilina más ácido clavulánico y acompañado con clindamicina. Y en las infecciones severas hay que dar pues, antibióticos de amplio espectro, pero de forma intravenosa. Otro cuadro es la linfangitis, que es un proceso linfático que incluye los conductos linfáticos subcutáneos.
Los más comunes que dan esta patología es el estreptococo, el grupo A, el estafilococo aureus, la Pasteurella mutismo, ¿no? Por la mordedura del humano. O sea que cuando una persona le muerde a la otra, haciendo una pelea en algo, la herida se infecta fácilmente. Es peor que hacerse un rasguño, una herida que no es por mordedura humana. Hay procesos secundarios a factores exógenos, por ejemplo, hay heridas por punción, vesículas infectadas, hay, como vimos anteriormente, la paroniquia bacteriana que da alrededor de la uña, ¿no? O también en la membrana intersticial. Entonces, esta es una linfantitis. Las lesiones son pues cerca de los ganglios, ¿no? En esta parte del muslo, en la parte interna, ¿no? Es una lesión eritematosa que sigue un trayecto lineal, por ejemplo, acá en el miembro superior, y puede haber fiebre, leucocitosis, y complicarse después, ¿no? Con úlceras y sepsis incluso. El tratamiento es con antibiótico, entre ellas la penicilina o la cefazolina. Después tenemos otro cuadro, es la foliculitis, que es las lesiones así de los granitos que salen pues, en la espalda, en los miembros inferiores, superiores, ¿no? Acá vemos también otra foto de foliculitis, y cuando las lesiones son más grandes y a veces es única, se llama forúnculo, pero sí puede haber varios forúnculos a la vez y eso se llama forunculosis, ¿verdad? Y la hidrosalinitis es otra infección bacteriana que da pues en la axila. Entonces es bien rebelde y bien severa para el tratamiento de la hidrosalinitis, que también se le llama golondrino, y los agentes son el estreptococo, el demodexfoliculoro, ¿no? Porque hay un tipo de foliculitis que es por demodex, porque es un átomo, ¿no? Y también el tratamiento es un poco rebelde cuando el paciente tiene inmunodeficiencia o el cuadro es crónico. Después, otro cuadro más severo ya de la piel también es la fascitis necrotizante, ¿no? Se inicia con un eritema, edema, hipersensibilidad, ¿no? Con alteraciones gangrenosas, o sea, la lesión se hace una gangrena y es a veces por un golpe, que va a formar una necrosis cutánea y eso después hay que operar de emergencia. ¿Por qué? Porque la piel la crea el contenido de la sangre que se hace coágulos y estos coágulos pues se infectan y hay que incluso operar de emergencia y esta es producida por el estreptococo, por el grupo A, se le conoce como la bacteria que come carne, ¿no? Entonces, hay que hacer una biopsia profunda, cultivos, y miren, la mortalidad es de un 40%. Entonces, en el tratamiento de la fascitis necrotizante hay que hacer de sala, entrar a sala lo más antes posible y tiene que desligarse y hacer el corte y sacar toda esa sangre molida, negruzca, necrosada que está producida pues, por la bacteria asesina y que es bien contagioso. El cirujano tiene que ponerse doble guante porque si no se puede contagiar al mínimo que se rompe el guante, algo así. Entonces, eso hay que tener presente. Entonces, se usa pues ya estos medicamentos, por ejemplo, la vancomicina que se usa pues, en UCI, ¿no? La gentamicina, con clindamicina. ¿Por qué? Porque tiene que ser dos, porque este es el antibiótico, pero el otro es porque se mete también gérmenes anaerobios, entonces tiene que darse para los dos. Después tenemos como ayuda esas
el oxígeno hiperbárico y el apoyo nutricional, líquidos y poner drenes pues, para que salga antes. Es una fascitis necrotizante que con nombre se llama síndrome de Fournier, que es una gangrena mixta. Miren las lesiones, todo esto hay que limpiar, hay que entrar a la sala, ¿no? Y puede incluso requerir de cirugía reparadora y el tratamiento es pues, con antibióticos así de tercera generación, o se usa el uso de la antivaccina. Entonces este es el cuadrito que es un resumen de lo que hemos hablado. ¿Sí? Entonces, ante la sospecha de un cuadro infeccioso en la piel, hay que comprobar siempre se pide un GRAM, cultivo y antibiograma. Entonces, el GRAM para ver qué tipo de germen es, el cultivo para que nos dé el nombre y el antibiograma es lo que se pone para ver qué antibiótico es el que le va a ser sensible y cuál antibiótico es resistente. Entonces tenemos que dar el que sea sensible. Si tenemos el resistente no le va a dar. Entonces siempre usar antibióticos de primera línea y evitar mezclas innecesarias. Entonces eso es en cuanto a las infecciones bacterianas. Entonces ahora vamos a ver las infecciones por hongos. Entonces las infecciones por hongos se llaman infecciones micóticas o micosis, ¿ya? Entonces este tipo de micosis puede ser superficial y puede ser profunda. Las micosis superficiales son fácil de contagiarse, ¿no? Pero son también fáciles de curar. Mientras tanto, las micosis profundas son menos cuadros que hay, pero son más severos, más discapacitantes, más severos de tratar, como vamos a ver. Entonces, las micosis, las primeras, las superficiales, son enfermedades por microhongos parásitos de más de 100.000 especies descritas, ¿no? Hay incluso algunas que dan pues, enfermedad sistémica y hay que agregar a la lista de hongos oportunistas en la era de la inmunosupresión, esos hongos oportunistas, ahí por ejemplo está la cándida, que cuando el paciente está venido inmunocomprometido, la cándida pues se aprovecha y hay otros más, ¿no? La patología se observa en todas las ramas médicas con esta patología. Entonces, los hongos están estudiados por la micología, es la ciencia que los estudia, ¿no? Y constituyen el reino fungi y no son plantas porque no contienen clorofila. Entre las enfermedades por hongos tenemos los micetomas, la micotoxicosis, las afecciones por alergias a los hongos y las micosis en general. Entonces, hay reacciones alérgicas con los hongos, por ejemplo, la inhalación de esporas fúngicas, o sea, de hongos, en el aire, en las casas, van a contaminar el ambiente y entonces va a dar un asma bronquial. Son más susceptibles a las reacciones alérgicas los pacientes que son atópicos. Entonces el atópico, por ejemplo la dermatitis atópica, da pues en la piel, pero el asma en sí es una dermatitis atópica pero a los bronquios, ¿no? Por eso el paciente con dermatitis atópica, uno le pregunta, ¿y su niño tiene también asma, tiene fiebre del heno, alguna otra cosa? Y dice sí, puede también tener conjuntivitis alérgica y puede presentar también onicomicosis, o sea, de las uñas que no son pues tratadas. Entonces el huésped también juega un papel importante porque las dermatomitosis se van a hacer más severas
y de difícil diagnóstico en pacientes con diabetes mellitus, con linfomas, con compromiso inmunológico, que tengan síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, varios miembros de una familia pueden estar infectados por tiña pedis, ¿no? O por tiña en las uñas, que se llama pues onicomicosis. Y estos más que todo se ve pues en los pacientes que son atópicos. La edad también juega un papel importante. En niños hay mayor susceptibilidad a las tiñas del cuero cabelludo por dermatofitos antropofílicos, micofitum y microsporo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que los niños, pues, como ahora hay las mascotas que agarran, juegan con el perrito, el gatito, más susceptibles. ¿Y qué tipo de tiña es pues, el microsporum que está pues, en el perro, en el gato? ¿Ya? Pero se puede contagiar, acá dice antropofílico, quiere decir de un niño a otro, o sea, de persona a persona, porque también se puede contagiar del perrito, del animal a la persona, y eso se llama de causa zoofílica. Y si el niño juega en la tierra, jugando ahí, y ahí está el hongo, entonces eso es un contagio geofílico. Geo es tierra, pues, ¿no? Entonces, los jóvenes tienen en mayor frecuencia la tiña pedis, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, los que son deportistas tienen, pues, no hay deportista que no tenga hongo, porque se prestan los zapatos, porque en las duchas no se secan bien los pies, todo eso va a afectar, ¿no? Los adultos tienen más onicomicosis, ¿no? Y las tiñas del cuero cabelludo son raras en negros, en hispanos, Orticofitum consules. Entonces quiere decir que las tiñas del cuero cabelludo, como dice acá, son raras en las personas mayores. Eso es más factible que den los niños. ¿Por qué en las personas mayores como ustedes casi es difícil que tengan? Acá nadie, por ejemplo, ha tenido o tiene ahorita por la edad, porque el adulto, así como ustedes, ya por las hormonas, entonces ya no deja entrar el hongo al cabello. Se dice que el hongo no le gusta ese olor del cabello, entonces no deja, pero eso es más factible en niños pues, que juegan con el perro, con el gato, ¿ya? Pero ahora sí puede tener alguno, no quiere decir que el 100% y nadie debe tener joven así como ustedes en el cuero cabelludo. Puede tener, pero si tiene pues es inmunosuprimido, tiene VIH, a ese sí pues tiene en el cuero cabelludo. ¿Ya? En el sexo, las mujeres antes estaban menos expuestas a los ambientes contaminados de los clubes, de las piscinas, las piscinas públicas, las duchas, ¿no? Y al servicio militar. Pero como ahora ya se están igualando a los varones, también por eso acá están interrogando, ¿no? Y en los varones y en las mujeres, el Trichofitum rubrum es el que está más frecuente, pero en las uñas, ¿no? En las uñas de los pies y de las manos. Pero en hombres más frecuente también se ve el Trichofitum, o sea, la tiña cruris o crural, ¿no? En negros, hispanos, son más susceptibles y probables también los factores socioeconómicos, que por ejemplo, estos negros del África, pues, por ejemplo, ellos son pues pobres, ¿no? Y viven así hacinados. Entonces, la pregunta va a ser, ¿por qué creen que en los hombres sí hay tiña cruris y en las mujeres casi no? Entonces se supone que algo que tienen los hombres y que las mujeres no lo tienen, ¿no es cierto? Esa es la razón, porque el varón tiene pues el testículo, tiene
su aparato reproductor, entonces eso concentra calor pues, en la ingle y por eso entra peón. En tanto las mujeres no, porque no tienen calor ahí, ¿no? Entonces, pero sí puede ser también que una mujer sea obesa, gordita y tenga rollos, a esa sí puede tener pues, en la zona crural, en la ingle. Entonces, también juega un papel importante la resistencia a la infección, ¿no? Los dermatofitos nativos están adaptados al huésped y viceversa, y por eso casi no se infectan, ¿no? Y la susceptibilidad genética más es por el Trichofitum rubrum. ¿Ya? Entonces, si a veces nosotros no tenemos para hacer el examen de laboratorio y vemos que en las uñas, en la tiña pedis y la tiña de la mano, tiene el hongo clínicamente, entonces no es necesario que tengan que decir estoy lejos y tiene que ir a Arequipa a hacerse el examen para recién darle el tratamiento. La clínica manda, ¿ya? Y si no tienen el nombre por estudios y por trabajos de investigación y de tesis, entonces se ha demostrado que el 80%, como hizo el doctor Valdivia de la Fuerza Aérea, jefe de dermatología en un trabajo en la Escuela de Las Palmas, sale pues que es más el Trichofitum rubrum. Igual yo hice un trabajo también de tesis en la policía, en la Escuela de Policía en el departamento de Puno, y a mí me salió el 82%. Entonces, casi no hay necesidad pues ya de hacer el examen cuando ya se tiene eso de apoyo, porque a veces no hay, en ciertos sitios no hay, como uno quisiera que haya a la mano, ¿no? Claro que en los hospitales acá pues sí se puede mandar y ya es para corroborar más que todo. Ya, el clima también tiene que ver mucho y la vestimenta. La tiña pedis es más frecuente con el uso del calzado cerrado, ¿no? El calzado deportivo de suela de goma. Entonces, los militares, los policías, los mineros, esos como tienen el zapato con caña alta, entonces esos pues tienen, prácticamente toditos tienen hongos. Entonces una vez un estudiante quiso hacer el trabajo si en el cuartel o qué cantidad de hongos iba a encontrar. Entonces tuve que decirle que más bien cambie de título porque haga la investigación cuáles no tienen, ¿no? Porque de qué duda nos va a sacar si ya se sabe que casi la mayoría tiene tiña pedis, los que tienen esa forma de calzado. La tiña corporis del cuerpo es más frecuente en climas calientes y húmedos, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de verano, el calor y la sudoración y los que se bañan cuando van a la playa vienen pues con sus hongos, ¿no? Y la pitiriasis versicolor, que es un tipo de hongo diferente a los otros, ya es favorecida por la humedad y por estados de inmunosupresión. Más adelante vamos a ver esto con fotos, ¿ya? Entonces, este es el Trichofitum rubrum y este es la causa más frecuente en un 70%, dice acá, ¿no? La patología de los dermatofitos, ¿no? Entonces, acá se ven al cultivo, se ve de un aspecto algodonoso, pero ya en el microcultivo, entonces ya al leer las placas va a dar de un color anaranjado a caramelado, por eso el nombre de rubrum rojo fue en latín, ¿no? Con tendencia al rojo. ¿Sí? Entonces, el Trichofitum rubrum, ¿no? Las glucoproteínas no inhiben las reacciones inmunológicas similares mayormente. El Trichofitum rubrum evade la vigilancia inmunológica, permaneciendo en el estrato córneo sin estimular la reacción inflamatoria y puede sobrevivir fuera del cuerpo en condiciones hostiles
en forma de espora. Las infecciones por hongos son limitadas al estrato córneo. ¿Por qué? Al pelo, a las uñas, porque el hongo se alimenta de queratina, porque es la consistencia de las uñas y del pelo, se llama cricoqueratina, como hemos hablado. Las que más afectan al dermis son, pues, ¿no?, estos hongos, estas infecciones, y también las infecciones subcutáneas. Entonces, los dermatofitos son los hongos principales más comunes, y ahí está, pues, el género Trichophytum, Epidermophytum, ¿no? Otro género es de cándidas, la cándida albicans, la cándida guillermondi, y hay otros tipos de cándidas, ¿no?, de cándidas. Pero la más común es la cándida albicans. También hay infecciones subcutáneas por implantación y también en forma sistémica o profunda por diseminación a través de la sangre, o sea, en la toca. Ya, y este cuadrito que ya lo vamos a revisar es, pues, lo que hemos dicho, antropofílicos de persona a persona, y estos son los géneros, y esta es la especie de hongo. Los zoofílicos, más que todo el Microsporum y el Epiphytum, y estos son los géneros, ¿no?, y la especie. Y los geofílicos, que es más que todo el Microsporum y el Microsporum, entre ellos el Canis, ¿no?, que es de los animales, y el Gipsium. Entonces, también puede haber infecciones sistémicas, ¿no?, a través de la vía hematógena, pero siempre que haya también el germen, pues, que da este tipo de hongos. Las infecciones sistémicas, o sea, los hongos sistémicos o profundos, son más patógenos, y ahí tenemos, como dije, son cuadros más severos, que son menos que se presentan, pero más severos pueden tratar. Está la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, ¿no? Y los sistemas por hongos oportunistas, ahí está la criptococosis, la aspergilosis, la mucormicosis, la cándida sistémica, y todo esto en un huésped inmunocomprometido. Entonces, factores que favorecen la psicosis: factores externos, los alimentos, la ocupación, el vestido, como hemos visto, el hacinamiento, el deporte. Factores internos: cuando hay lesiones preexistentes, cuando hay alteraciones metabólicas y generales, por ejemplo en la diabetes. Por eso todo el paciente que tiene diabetes, revísenle las uñas o los pies, tiene hongos. En el cuerpo también tiene tinea corporis muchas veces, porque la piel, la diabetes, como tiene, decimos criollamente, la sangre dulce, entonces el hongo, pues, se entra fácilmente porque le gusta estar ahí, ¿no? La asociación también favorece, ¿no?, la inmunoterapia, el uso de antibióticos y la inmunodeficiencia. Entonces, acá también es un cuadrito de los principales hongos superficiales de la piel, ¿no? Cuando hay una inflamación mínima, o sea, casi no hay, está la pitiriasis, la tiña, versicolor, la tiña negra, la tiña piedra blanca, ¿no? Y estos son el nombre del hongo, ¿no? ¿Ya? Y cuando hay una respuesta inflamatoria del organismo hacia el daño del hongo, tenemos, por ejemplo, dos tipos de hongos que da en la cabeza. La tiña, que es tipo Kerium de Celso, ¿no?, y la otra es la tiña fálica. Entonces, se hace un chichón, se hace un bulto, un tumor, e incluso por eso está preinflamado. Entonces, ese es un poquito severo también para el tratamiento.
Y la candidiasis cutánea es por Candida albicans. Entonces, esta es la pitiriasis versicolor. Se ve cuando ustedes van a la playa y después regresan, están en enero, febrero y en marzo, vienen con esas manchitas hipocrómicas, redonditas, y que es producido pues, por una especie de pitiluscoma, ¿no? Que es la Malassezia globosa. Entonces, muchas máculas hipocrómicas, ¿no? Y el examen se hace poniendo un pedazo de cinta scotch y después esa que le pegamos en la espalda se pone en una lámina de vidrio y se le echa una gotita, 2 de azul de metileno y después se mira al microscopio y ¿qué vamos a mirar? Las esporas, pues, las levaduras. ¿Ya? Acá también, y más que todo da en el pecho y en la espalda la pitiriasis versicolor. Y acá ya es en el microscopio, pues, al mirar con el azul de metileno, ¿no? las esporas y algunas citas, pero más esporas. Entonces, cuando da una pitiriasis versicolor y tiene bastante el paciente, si se juntan una manchita con la otra y con la otra, hacen una mancha grande. Y cualquiera se puede confundir y dice, no es un vitíligo, pues, es que es mancha grande, pero hay que tener en cuenta pues, el resto de la espalda. Si se ve los redonditos, no es que se han juntado, pues ya han hecho una mancha grande. Y es pitiriasis versicolor. Después tenemos la candidiasis, o candidosis también se le llama. Es una micosis primaria o secundaria, el agente etiológico es la cándida y las manifestaciones clínicas son localizadas o diseminadas o sistémicas. O sea que acá no es una manchita, sino ya es una forma sistémica. Miren cómo las lesiones blanquecinas, ¿no? En toda la boca, ¿no? Incluso están presentes en la sangre misma, y esto se ve en los pacientes con inmunosupresión, los pacientes con VIH. Después la tinea capitis, que les dije que había 2 formas que son inflamatorias, la del Kerry Excelso. Miren cómo las lesiones están dejando cicatriz y que esa cicatriz ya no se resuelve. Entonces acá miren, se llama tipo tonsurante porque la tonsura de que se pone pues, en el papa, los cardenales, y ahí es lo que se ubica y se hace todo un bulto así como una manera de un chichón, y esto hay que tratar pues, primero con prednisona, con antiinflamatorio para que baje la inflamación y después ya se da para el hombro. ¿Ya? Y generalmente pues, tiene que ser el itraconazol o si no un medicamento que ya no está saliendo hace tiempo. Ya. Después siguiente. Entonces, hongos más inflamación, entonces va a dar pues, la tinea inflamatoria que se llama Kerry Excelso, o si no la otra que se llama tipo Farus, que esa casi no se ve acá, nunca hemos tenido la oportunidad de ver, porque la tinea fábrica más se ve en el Asia, en Australia, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial hay que hacer con la falsa tinea amiloideasa, que a veces no es tinea, sino que es una descamación del cuero cabelludo que entierra las raíces del pelo y pareciera una tinea. Después ya hemos visto de la cabeza, ahora vemos la tinea del cuerpo. Se llama tinea corporis, se ve pues, en todas las edades, en niños, mayormente en los niños se ve en la cara, y entonces ya se llama tinea facial. ¿Ya? Entonces, a veces muchos colegas le ven al niño en la cara estas lesiones y ellos piensan que es alergia. Le dan para la alergia y más bien la distorsionan la lesión, la cambian pues porque no va a mejorar, porque al contrario se aumenta. Y entonces ya eso, como no está tan clarita la lesión, se llama tinea incógnita, ¿no? Hay
El hongo que está ahí es el Trichophytum rubrum, el Menthalophytis, el Microsporum canis. La clínica son placas eritemato escamosas, redondeadas, con borde activo y sano en el centro. Quiere decir que la lesión es así redonda y en el centro va sanando y a los costados se va haciendo como abriendo, pero los bordes son bien rojos y eritematosos. Antecedentes de contacto de animales, por ejemplo, si el niño lo traen y decimos, y tiene mascotitas en la casa, sí, se encontraron un gatito bien carachoso y han dormido con él, entonces ya pues hongo. Tratamiento local y sistémico hay que dar para la tiña corpus. Entonces, esta es la tiña corpus. Miren, el borde eritematoso y en el centro va sanando. ¿Ves? Igualito el otro, ¿no? Y el cuadro clínico, pues, así característico, pero el cultivo, lo que se hace sacando una muestra, y la muestra se saca pues del borde, no vamos a sacar del centro porque nos puede salir negativo. Y acá vemos pues las cifras, ¿no? Y en el cultivo, las formas así de banana, digamos, como de plátano. La tiña pedis, ya más bien es en los pies, es más frecuente en jóvenes deportistas, favorecida por el uso del calzado de goma, que ya lo hemos dicho. Estas son los tipos de Trichophytum rubrum, Trichophytum menthalophytis y Epidermophytum rocosum. Hay variedades pues de la tiña pedis, la intertrigo o digital, o sea, entre los dedos, y hay una forma que se llama en forma de mocasín. Después hay la otra forma hiperkeratótica, ¿no? Que es media seca, media así como descamativa, y la otra se llama tiña pedis disidrótica, porque se inflama y primero se ve que está como alergia ahí, entonces acá el hongo está dando alergia y a esa alergia se llama tiña disidrótica. Primero hay que tratar esta alergia y después ya se da el tratamiento para hongo. Si se hace al revés no mejora. Pues. El tratamiento es local y sistémico para la tiña pedis. ¿Sí? Y esta es la tiña pedis, pero de los pies. Miren la descamación acá entre los pliegues, ahí también ¿no? Y cuando afecta a las uñas se llama onicomicosis. Miren, la uña está totalmente distorsionada, esta por lo menos está bien, pero las uñas, mira, como bagazo de caña o como madera polillada. Y la tiña cruris, la que les decía, es que los varones tienen esto y las mujeres no, ¿no es cierto? Entonces, por eso miren cómo hace siempre el borde eritematoso, ¿no? Que va incluso hasta la parte de atrás de los glúteos. Miren en la ingle cómo se va. Eso es hongo, pues. Se puede confundir con otras cosas como la psoriasis interdigital o también que se llama inversa, pero la psoriasis pues no tiene este borde, pero sí es muy parecido. Después la tiña de las manos, miren esa descamación así fina, blanquecina, y curiosamente a veces no siempre da el hongo en las dos manos, de repente una mano y la otra está sana. Entonces cuando tiene pues esta forma de una sola mano, entonces siempre es bueno revisar los pies y decirle, a ver, muéstrenos los pies, caballero, señor. Entonces ahí vamos a encontrar que los dos pies pues están llenos las uñas y los pies y una mano. Entonces se llama tiña de dos pies y una mano. Cuando es una sola mano, eso también tiene su nombre, se llama dermatofitina. Sí. Entonces el diagnóstico diferencial de la tiña corporis puede ser como un eczema, pero el eczema es todo igual, todo de adentro y de afuera. La tiña es de adentro sano y de afuera va abriéndose y avanzando el hongo, ¿ya?
puede también confundirse con un eritema anular centrífugo, como la psoriasis anular que hemos hablado, con un granuloma anular, con un milpeti. La tiña crural puede parecerse a una psoriasis que les dije, a un eritrasma, a una micosis fungoide, y la tiña de la cara puede parecerse a una dermatitis seborreica, a una dermatitis de contacto, a un lupus eritematoso, a una rosácea. Y la tiña de la cabeza se puede parecer a una dermatitis seborreica, a una alopecia areata, a una tricotilomanía, ¿no? A una cicatriz, a un líquen plano de la variedad de lupus eritematoso discoide crónico, ¿no? Y la tiña pedis es pues a una desidrosis, ¿no? O a una dermatitis de contacto, o a una psoriasis palmoplantar, también se puede confundir. Por eso ya cuando hay duda hay que hacer pues el raspado y el cultivo para hongos. Y los agentes etiológicos de las micosis sistémicas, o sea, de las micosis profundas, ahí tenemos pues los aspergillus, ¿no? Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, la histoplasmosis, y el agente etiológico es el histoplasma capsulatum. La histoplasmosis también es muy frecuente en pacientes con VIH, ¿no es cierto? También la criptococosis también, ¿no? Después la mucormicosis, ¿no? Este es el agente etiológico, la cocciomicosis, su agente etiológico, la paracoccidioides con paracoccidioides basilensis, y la blastomicosis por el agente blastomisis dermatitidis. Estas son las lesiones, miren, tan severas de los hongos profundos, ¿no? Esta es una piel madura, ¿no? Hay como secuestros, o sea, por acá sale como pedazos de hueso, ¿no? Igualito acá, miren, en esta lesión de una micosis profunda tan severa, incluso a veces es tan discapacitante que el tratamiento tiene que ser la amputación. ¿Sí? ¿Ves? Y entre las micosis profundas también tenemos pues una que sí se ve a veces acá, pero muy raramente en los jardineros. Más que todo esto se ve pues en la ceja de selva, ¿no? Pero acá también sí se ha visto, pero es raro, pues, ¿no? Es la esporotricosis, ¿no? Entonces, la esporotricosis se da pues cloruro de potasio o itraconazol, porque el hongo que da la esporotricosis se llama Sporotrichia, ¿ya? Y esta es la cromoblastomicosis. Miren, lesiones medias verrucosas severas, ¿no? Que también es una micosis profunda, pues, ¿no? Creo que es. Ya, y en cuanto al tratamiento pues, de estas micosis profundas, ¿no? Entonces, en general, para el hongo, en general, así sea en la parte superior, para las micosis superficiales, hay que corregir algunas alteraciones metabólicas, ¿no? El calzado, los ambientes calurosos, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta para no contagiarse y después hay que tener precaución con los pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento tópico son con cremas, ¿no? El tópico, clotrimazol, econazol, ketoconazol, isoconazol y también la terminafina, ¿no? Y para el cuero cabelludo hay pues champús, ¿no? Lociones, talcos, y la duración es hasta que las lesiones aclaren, dice aquí. O sea, quiere decir que si uno toma para las uñas, por decir, tiene que ser hasta que se renueva las uñas. Entonces ahí recién decimos el paciente está curado. No, pues si la mitad de la uña todavía le falta,
es cometer un error porque vuelta se regresa. Entonces, las uñas de la mano sanan más rápidamente porque crecen más rápido, 6 meses, pero las uñas de los pies se demoran porque el crecimiento es más lento, de 1 milímetro por semana, y entonces necesita más tiempo, 8 meses o incluso más, ¿ya? Y el tratamiento sistémico para dar a este tipo de hongos superficiales es la que no me acordaba ni antes, es la gliciofulvina, que es la que va muy bien en la piña de la cabeza. El itraconazol va bien también para más que todo para los hongos de las uñas, de los pies, o también la terminafina, que son los dos juntos. Pero para los hongos profundos, la anfotericina B, ¿no? el fluconazol, estos son nuevos azoles, pero puede darse, por ejemplo, itraconazol, pero a doble dosis. Si se da a 100 miligramos cada 12 horas en los simples, en los sistémicos tiene que darse, por ejemplo, la esporoticosis también se puede dar itraconazol, pero hay que dar 2 tabletas en la mañana y 2 en la tarde. Y los tratamientos sistémicos hay que dar anfotericina B, como les digo, itraconazol, el doble, yoduro de potasio que hemos mencionado para la esporoticosis, la citosina y el conazol, ¿no? Y estos son, pues, todavía no hay la venta así acá en Perú, pero sí ya en Estados Unidos ahí pues, lo usan. Creo que es historia, ¿no? Entonces, eso sería la clase de hoy día. Entonces ya tienen para estudiar. No pensé que el examen iba a ser el primero, pero ayer me dijo el doctor Mostajo que el examen es el día lunes en la tarde. Así que tienen sábado y domingo para sacar buena nota. En la biología siempre les ayuda una buena nota para que les sale de cardiología, los que son ¿no? Yo, por ejemplo, casi nunca me gustó cardiología porque los doctores eran regadazos hasta de más en ese tiempo. El doctor Alberto, el doctor Andrés Caneros, el Manuel Morán, ¿qué vas a hacer con ellos? Y entonces, chicos, ¿a qué le manda primero? Ya, vengan, vengan. Bien. No importa,